Bienvenidos a Espejo del Sereno. En este canal, exploramos las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos y maestros espirituales para ayudarte a vivir una vida de serenidad, sabiduría y propósito. Hoy, te invitamos a sumergirte en la inspiradora historia de Lucius, un hombre que, guiado por los principios de Séneca, Marco Aurelio y Jesús, encontró la paz interior y la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Descripción del vídeo. En este audiovideo, te contaremos cómo Lucius aplicó las enseñanzas estoicas en su vida diaria, enfrentando conflictos internos y tomando decisiones con integridad y compasión. Descubrirás cómo la reflexión, la meditación y el servicio a los demás le permitieron superar adversidades y vivir con propósito. Introducción. Lucius, un hombre de la antigua Roma, se encontró con un conflicto interno significativo cuando fue invitado a unirse al Senado. A través de la meditación y la reflexión, decidió rechazar la oferta para mantenerse fiel a sus principios. Esta decisión le permitió vivir una vida de virtud y serenidad, sirviendo como un faro de sabiduría para los demás. Reflexiones y consejos. Reflexión interna: dedica tiempo a la meditación y la reflexión para alinear tus acciones con tus valores. Evaluación de motivaciones: examina tus motivaciones y asegúrate de actuar por razones genuinas. Consulta sabiduría ancestral: busca orientación en las enseñanzas de los grandes filósofos y maestros. Mantén la integridad: vive de acuerdo con tus principios, incluso bajo presión. Acepta la impermanencia: comprende que todo es transitorio y mantén una perspectiva equilibrada. Servicio y humildad: encuentra satisfacción en servir a los demás y vivir con humildad. Únete a nosotros. Si te ha inspirado esta historia y deseas aprender más sobre cómo aplicar los principios estoicos en tu vida, dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de buscadores de serenidad y progreso mental. Juntos, podemos encontrar la paz interior y la fortaleza para vivir con propósito y compasión. Gracias por ser parte de Espejo del Sereno. Esperamos que disfrutes de este viaje hacia una vida más plena y significativa. En una época de grandes desafíos y cambios, vivía un hombre llamado Lucius. Nacido en la antigua Roma, Lucius era un joven de espíritu inquieto y mente curiosa. Desde temprana edad, se sintió atraído por los escritos de los grandes filósofos estoicos, especialmente Séneca y Marco Aurelio. Sus enseñanzas le ofrecían una guía para enfrentar las adversidades con serenidad y sabiduría. Lucius pasaba sus días en la biblioteca, sumergido en los textos de Séneca, quien le enseñó que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la paz interior y la virtud. La vida es como una obra de teatro, leía Lucius en uno de los pergaminos: no importa cuánto dure, sino cuán bien se actúe. Estas palabras resonaban en su corazón, recordándole que cada día era una oportunidad para vivir con integridad y propósito. Un día, mientras caminaba por las calles de Roma, Lucius encontró a un anciano mendigo. Recordando las enseñanzas de Jesús, el gran metafísico, decidió detenerse y ofrecerle ayuda. Ama a tu prójimo como a ti mismo, había aprendido de los evangelios. Lucius no solo le dio comida y ropa, sino que también se sentó a escuchar su historia. A través de este acto de compasión, Lucius comprendió que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Inspirado por Marco Aurelio, Lucius adoptó la práctica de la meditación diaria. Cada mañana, antes de que el sol se alzara sobre el horizonte, se sentaba en silencio y reflexionaba sobre sus pensamientos y acciones. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, recordaba de las meditaciones de Marco Aurelio. Esta práctica le permitió cultivar una mente tranquila y enfocada, capaz de enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad. A lo largo de su vida, Lucius se enfrentó a numerosas pruebas y tribulaciones. Sin embargo, siempre encontró consuelo en los principios estoicos y en la fe que había desarrollado a través de las enseñanzas de Jesús. Aprendió a aceptar lo que no podía cambiar y a trabajar diligentemente en lo que sí podía influir. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés, se repetía a sí mismo, recordando las palabras de Séneca. Con el tiempo, Lucius se convirtió en un faro de sabiduría y serenidad para aquellos que lo rodeaban. Su vida, guiada por los ideales estoicos y la fe, se convirtió en un testimonio viviente de la superación y la calma. Y aunque su historia no tiene un final, pues sigue inspirando a generaciones futuras, su legado perdura como un recordatorio de que,
con la guía adecuada y un corazón dispuesto, todos podemos encontrar la paz y la fortaleza para seguir adelante. Con el paso de los años, Lucius se convirtió en un mentor para muchos jóvenes que buscaban orientación en sus vidas. Uno de estos jóvenes, llamado Marcus, se acercó a Lucius en busca de consejo. Marcus estaba abrumado por las expectativas de su familia y la presión de la sociedad. Sentía que no podía encontrar su propio camino. Lucius, recordando las enseñanzas de Séneca, le dijo: «No es el hombre que tiene poco, sino el hombre que anhela más, el que es pobre». Le explicó a Marcus que la verdadera libertad y felicidad no se encuentran en cumplir con las expectativas de los demás, sino en vivir de acuerdo con sus propios valores y principios. Encuentra tu propósito, le aconsejó, y sigue tu propio camino con determinación y coraje. Para ayudar a Marcus a encontrar claridad, Lucius le enseñó la práctica de la meditación. Juntos, se sentaban cada mañana en un tranquilo jardín, rodeados de la naturaleza. Lucius le guiaba en la reflexión sobre sus pensamientos y emociones, enseñándole a observarlos sin juicio. La mente es como un jardín, le decía, debes cuidarla y nutrirla para que florezca. A través de estas sesiones de meditación, Marcus comenzó a descubrir sus verdaderas pasiones y aspiraciones. Se dio cuenta de que su amor por la música era lo que realmente le llenaba de alegría. Con el apoyo de Lucius, decidió dedicarse a la música, a pesar de las dudas y críticas de su entorno. La vida es demasiado corta para vivir los sueños de otros, le recordaba Lucius. Mientras Marcus avanzaba en su camino, Lucius continuaba profundizando en su propia práctica espiritual. Inspirado por las enseñanzas de Jesús, dedicaba tiempo a la oración y la reflexión sobre el amor y la compasión. El amor es la fuerza más poderosa del universo, meditaba. Esta fe le daba la fuerza para enfrentar las dificultades con un corazón abierto y una mente serena. Un día, mientras caminaba por el mercado, Lucius se encontró con una mujer llamada Julia, que estaba luchando por mantener a su familia. Julia había perdido a su esposo y se encontraba en una situación desesperada. Lucius, movido por la compasión, decidió ayudarla. Le ofreció trabajo en su hogar y la apoyó en la educación de sus hijos. La verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás, le recordaba a sí mismo. A través de estos actos de bondad y servicio, Lucius encontró un profundo sentido de propósito y satisfacción. Su vida, guiada por los principios estoicos y la fe, se convirtió en un ejemplo viviente de cómo la superación personal y la calma interior pueden transformar no solo la propia vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Y así, la historia de Lucius continúa, inspirando a todos los que la escuchan a vivir con integridad, compasión y sabiduría. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y servir, recordando siempre que la verdadera riqueza se encuentra en el corazón y el espíritu. Vamos a explorar algunas situaciones específicas en las que Lucius aplicó los consejos de los grandes filósofos y maestros. Situación 1. Enfrentando la pérdida. Un día, Lucius recibió la noticia de la muerte de su querido amigo Gaius. La tristeza lo invadió, pero recordó las enseñanzas de Séneca sobre la muerte y la impermanencia. Séneca había escrito: «La muerte es una liberación de todas las penas y el fin más allá del cual nuestros males no pueden pasar». Lucius reflexionó sobre estas palabras y encontró consuelo en la idea de que la muerte es una parte natural de la vida. Para honrar la memoria de Gaius, Lucius decidió vivir con aún más propósito y dedicación. Cada día, meditaba sobre la fragilidad de la vida y se comprometía a aprovechar al máximo cada momento. Esta práctica le permitió transformar su dolor en una fuente de motivación para vivir con mayor integridad y compasión. Situación 2. Superando la adversidad. En otra ocasión, Lucius enfrentó una gran crisis financiera. Una inversión que había hecho fracasó, y perdió gran parte de sus ahorros. En lugar de desesperarse, recordó las enseñanzas de Marco Aurelio: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Lucius decidió no dejarse llevar por el miedo y la ansiedad. En su lugar, se centró en lo que podía controlar y comenzó a buscar nuevas oportunidades. Aplicando los principios estoicos, Lucius adoptó una actitud de resiliencia y perseverancia. Trabajó arduamente para reconstruir su situación financiera, aprendiendo de sus errores y manteniendo una perspectiva positiva. Esta experiencia le enseñó que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Situación 3. Practicando la compasión.
Un día, mientras caminaba por el mercado, Lucius vio a un joven ladrón robando comida. En lugar de condenarlo, recordó las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la compasión. Se acercó al joven y le preguntó por qué estaba robando. El joven, llamado Tiberius, le confesó que lo hacía para alimentar a su familia. Lucius decidió ayudar a Tiberius en lugar de castigarlo. Le ofreció un trabajo en su hogar y le enseñó habilidades que le permitirían ganarse la vida honestamente. A través de este acto de compasión, Lucius no solo ayudó a Tiberius a cambiar su vida, sino que también fortaleció su propia fe en la bondad y el poder del amor. Situación 4. Enseñando a los jóvenes. Lucius también dedicó tiempo a enseñar a los jóvenes de su comunidad. Uno de sus estudiantes, Claudia, estaba luchando con la ansiedad y la falta de confianza en sí misma. Lucius le enseñó la práctica de la meditación y la reflexión diaria, inspirándose en las enseñanzas de Marco Aurelio. La mente se adapta y convierte en su propia sustancia cualquier obstáculo que encuentre, le decía. A través de la meditación, Claudia aprendió a calmar su mente y a enfocarse en sus fortalezas. Lucius le enseñó a enfrentar sus miedos con valentía y a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Con el tiempo, Claudia se convirtió en una joven segura de sí misma y capaz de enfrentar cualquier adversidad con serenidad y determinación. La historia de Lucius nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo enfrentar la vida con serenidad, sabiduría y compasión. A través de sus experiencias, podemos extraer varias reflexiones profundas. Reflexión sobre la impermanencia y la aceptación. Lucius nos enseña que la vida está llena de cambios y pérdidas, pero que podemos encontrar consuelo en la aceptación de la impermanencia. Al recordar las palabras de Séneca sobre la muerte y la naturaleza transitoria de todas las cosas, aprendemos a valorar cada momento y a vivir con gratitud. La aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de que todo en la vida tiene su tiempo y lugar. Reflexión sobre la resiliencia y la perseverancia. La crisis financiera que enfrentó Lucius nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta. La resiliencia y la perseverancia son claves para superar las adversidades. Al adoptar una actitud positiva y enfocarnos en lo que podemos cambiar, transformamos los desafíos en oportunidades de crecimiento. Marco Aurelio nos enseña que la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra vida. Reflexión sobre la compasión y el servicio. Los actos de compasión de Lucius, inspirados por las enseñanzas de Jesús, nos muestran que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. La compasión no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también enriquece nuestras propias vidas. Al ayudar a Tiberius y Julia, Lucius nos enseña que cada acto de bondad tiene el poder de transformar vidas y crear un impacto duradero. Reflexión sobre la meditación y la reflexión. La práctica de la meditación y la reflexión diaria es una herramienta poderosa para cultivar la calma interior y la claridad mental. Lucius nos muestra que, al dedicar tiempo a la introspección, podemos comprender mejor nuestros pensamientos y emociones, y tomar decisiones más sabias. La meditación nos ayuda a mantenernos centrados y enfocados, incluso en medio del caos y la incertidumbre. Reflexión sobre el propósito y la autenticidad. Finalmente, la historia de Lucius nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Encontrar nuestro propósito y seguir nuestro propio camino nos permite vivir una vida auténtica y significativa. Al igual que Marcus, debemos tener el coraje de perseguir nuestras pasiones y sueños, sin dejarnos influenciar por las expectativas de los demás. Estas reflexiones nos invitan a aplicar los principios estoicos y las enseñanzas de Jesús en nuestra propia vida. Nos animan a enfrentar los desafíos con serenidad, a vivir con compasión y a buscar siempre la paz interior. La historia de Lucius es un recordatorio de que, con la guía adecuada y un corazón dispuesto, todos podemos encontrar la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante. ¿Cómo influyeron las enseñanzas estoicas en sus decisiones diarias? Las enseñanzas estoicas tuvieron una profunda influencia en las decisiones diarias de Lucius, guiándolo hacia una vida de virtud, serenidad y propósito. Aquí hay algunas formas específicas en las que estas enseñanzas moldearon su comportamiento y elecciones cotidianas. 1. Práctica de la virtud. Lucius se esforzaba por vivir de acuerdo con las 4 virtudes cardinales del estoicismo: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Cada día,
Se preguntaba cómo podía aplicar estas virtudes en sus acciones. Por ejemplo, en su trato con los demás, siempre buscaba ser justo y equitativo, recordando que la justicia es fundamental para una sociedad armoniosa. En situaciones difíciles, recurría al coraje para enfrentar sus miedos y desafíos con valentía. 2. Control de las emociones. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la idea de que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestras reacciones a ellos. Lucius practicaba la autodisciplina para mantener la calma y la ecuanimidad, incluso en situaciones estresantes. Cuando enfrentaba críticas o adversidades, recordaba las palabras de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esto le ayudaba a mantener una perspectiva equilibrada y a no dejarse llevar por las emociones negativas. 3. Reflexión diaria. Inspirado por Marco Aurelio, Lucius dedicaba tiempo cada noche a reflexionar sobre sus acciones y pensamientos del día. Esta práctica de autoexamen le permitía identificar áreas de mejora y celebrar sus logros. Se preguntaba: ¿he actuado hoy con integridad? ¿He sido compasivo y justo? Esta reflexión constante le ayudaba a mantenerse alineado con sus valores y a mejorar continuamente. 4. Aceptación de la naturaleza. Lucius adoptó la enseñanza estoica de aceptar la naturaleza de las cosas y de vivir en armonía con el universo. Entendía que algunas cosas están fuera de su control y que luchar contra ellas solo traería sufrimiento. Esta aceptación le permitió enfrentar la pérdida de su amigo Gaius con serenidad, comprendiendo que la muerte es una parte natural de la vida. Al aceptar lo inevitable, Lucius encontraba paz y fortaleza. 5. Servicio a los demás. El estoicismo también enseña la importancia de contribuir al bienestar de la comunidad. Lucius aplicaba esta enseñanza ayudando a aquellos en necesidad, como Tiberius y Julia. Creía que su propósito en la vida incluía servir a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Este sentido de responsabilidad social le daba un profundo sentido de propósito y satisfacción. 6. Simplicidad y moderación. Lucius practicaba la templanza, evitando los excesos y llevando una vida sencilla. Entendía que la verdadera felicidad no se encuentra en los placeres materiales, sino en la paz interior y la virtud. Esta moderación le permitía enfocarse en lo que realmente importaba y vivir una vida equilibrada y plena. Estas enseñanzas estoicas no solo guiaron las decisiones diarias de Lucius, sino que también le proporcionaron una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. Al vivir de acuerdo con estos principios, Lucius encontró una profunda paz interior y se convirtió en un ejemplo inspirador para los demás. Continuemos con la historia de Lucius y exploremos un conflicto interno significativo que enfrentó. El conflicto interno de Lucius. A medida que Lucius avanzaba en su camino de sabiduría y servicio, se encontró con un conflicto interno que puso a prueba sus principios más profundos. Este conflicto surgió cuando fue invitado a unirse al Senado romano, una posición de gran prestigio y poder. Aunque esta oportunidad le permitiría influir positivamente en la sociedad, también implicaba compromisos y alianzas que contradecían sus valores estoicos. Lucius se debatía entre aceptar la oferta y mantenerse fiel a sus principios. Por un lado, veía la posibilidad de hacer un bien significativo desde una posición de poder. Por otro lado, temía que el ambiente político corrupto y las presiones externas lo alejaran de su camino de virtud y serenidad. Reflexión y decisión. Para resolver este conflicto, Lucius recurrió a la meditación y la reflexión diaria. Recordó las enseñanzas de Marco Aurelio: si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Lucius comprendió que debía evaluar la situación desde una perspectiva interna, considerando sus valores y principios. Consultó también los escritos de Séneca, quien había advertido sobre los peligros de la ambición y el poder. La ambición es el refugio de los hombres pequeños, leía Lucius. Reflexionó sobre estas palabras y se preguntó si su deseo de unirse al Senado era realmente un deseo de servir o una tentación de poder y reconocimiento. La decisión final. Después de mucha reflexión, Lucius decidió rechazar la oferta del Senado. Optó por seguir su camino de servicio y enseñanza desde una posición de humildad y simplicidad. Esta decisión le permitió mantenerse fiel a sus principios y continuar viviendo una vida de virtud y serenidad. Consejos y ejemplos para el entendimiento. 1. Reflexión interna.
cuando enfrentes un conflicto interno, dedica tiempo a la reflexión y la meditación. Pregúntate cuáles son tus verdaderos valores y principios, y cómo puedes actuar en alineación con ellos. 2. Evaluación de motivaciones. Examina tus motivaciones detrás de cada decisión. Pregúntate si estás actuando por un deseo genuino de hacer el bien o si estás siendo influenciado por la ambición y el ego. 3. Consulta sabiduría ancestral. Busca orientación en las enseñanzas de los grandes filósofos y maestros. Sus palabras pueden ofrecer claridad y perspectiva en momentos de duda. 4. Mantén la integridad. La integridad es fundamental para una vida plena y significativa. Asegúrate de que tus acciones reflejen tus valores, incluso cuando enfrentes presiones externas. 5. Acepta la impermanencia. Recuerda que las oportunidades y los desafíos son transitorios. Mantén una perspectiva equilibrada y no te dejes llevar por las emociones del momento. 6. Servicio y humildad. Encuentra satisfacción en el servicio a los demás y en vivir con humildad. La verdadera grandeza se encuentra en la compasión y la bondad. Conclusión. La historia de Lucius nos enseña que, aunque enfrentemos conflictos internos y desafíos externos, podemos encontrar la paz y la fortaleza al vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. A través de la reflexión, la meditación y la sabiduría ancestral, podemos tomar decisiones que nos permitan vivir con integridad y propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Lucius en Espejo del Sereno. Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en las enseñanzas estoicas y espirituales que hemos compartido. Despedida. Antes de despedirnos, queremos recordarte la importancia de la reflexión y la meditación en tu vida diaria. Al igual que Lucius, puedes encontrar la paz interior y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío al vivir de acuerdo con tus valores y principios. Consejo final. La verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás y en vivir con integridad y compasión. Dedica tiempo cada día a la reflexión y la meditación, y recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Únete a nosotros. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de buscadores de serenidad y progreso mental. Juntos, podemos aprender y crecer, encontrando la calma y la sabiduría en cada paso del camino. Gracias por ser parte de Espejo del Sereno. Hasta la próxima, y que encuentres paz y fortaleza en tu camino.